Bueno, buen día a todos, ¿cómo andan? Ahí, como decía Ricardo, asesoro a 3 grupos CREAS, siempre en equipo con Julián Mateos en 2 de los grupos y con Fran Raimondi en otro de los grupos. Y además voy a varias empresas privadas como asesoramiento, consultor. Un poco la idea de la charla y de la reunión es hablar de mercados y márgenes y tratar de dar algunas estrategias o algunos tips para maximizar la renta del negocio, ¿no? Sería un poco la idea y el objetivo general que tendré esta charla. Creo que tengo 50 minutos de presentación y va a haber 10 de preguntas, así que algunas diapositivas las pasaré un poco más rápido como complemento de lo que me fui escuchando de Jorge y en otras me voy a detener en detalle porque creo que van a ser importantes para los que están presentes. El primer punto que les quería mostrar es esto de cómo fue el verano, ¿no? Y cuando digo verano es donde realmente nos tocan los periodos críticos de los cultivos, que si miramos la fila de arriba de los mapas de capacidad de agua útil en el suelo, en el perfil, para toda Argentina, pero enfoquemos en la región pampeana, lo que vemos es que en general el febrero fue en Argentina, pero en marzo hubo regiones como la núcleo, la región centro, algo del oeste, que empezaron a tener lluvias mucho antes que nosotros, y la verdad que la zona Maricera Serrana, Maricera Costero, Maricera Tres Arroyos, si nos vamos un poco al sudeste, que se llama Maipú Madariaga, la verdad que no fuimos bendecidos con esa lluvia. Entonces, un poco qué es lo que estamos viendo, que lo vamos a ver después cuando me echemos con el tema márgenes y con el tema venta de granos, el país, y si uno levanta un poco la vara, lo miramos a nivel mundial, las producciones de granos fueron muy buenas en líneas generales, ¿no? Por decir, si habrán leído últimamente la Bolsa de Comercio de Rosario, de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, ya hablan de 64 a 67 millones de toneladas de maíz, de 47 a 49, 50 millones de toneladas de soja. Bueno, en general el mercado, cuando uno mira del lado precio, lee esa cantidad de toneladas producidas y lamentablemente nosotros lo que nos está pasado es que con estas secas vamos a tener mermas de rendimiento, sobre todo en el cultivo de soja de primera y soja de segunda. Por suerte, a fines de marzo empezó a llover, no tuvimos heladas durante abril y hasta ahora toquemos madera, venimos zafando con el tema heladas. Vamos a terminar complementando relativamente bien nuestras hojas de segundas y nuestros maíces de siembra tardía. Un poco les quiero reflexionar con esto. Es primero saber que nuestro negocio, nuestras empresas van a leer rindes de seca con precios de una zona que anduvo de producciones relativamente muy buenas. Y el otro punto, y que se los quiero dejar como un puntapié que lo estamos usando mucho en las empresas que vamos nosotros, es ya cada uno sabe cuánto gastó en costo directo de los cultivos, le faltará estimar el precio de cosecha, ya sabe cuánto gasta administración, cuánto pagó de arrendamiento y si no paga el arrendamiento sabe qué costo de oportunidad tiene su tierra. Entonces a cada uno los invito, sobre todo en maíz, soja de primera y soja de segunda, que calcule cuál es su rendimiento de indiferencia, que sería para sacar renta cero, o su rendimiento de indiferencia para sacar 10% de renta, y en base a eso saber cuál es el valor que más o menos tengo que superar, sabiendo que si no supero ese valor, en general, para no salir mal parado en la foto, ese negocio lo tengo que recuperar desde el lado precio, ¿no? Entonces, uno cuando empieza a mirar qué rinde necesito, qué termino sacando finalmente y a qué precio uno puede vender o ya puede ir a campo a estimar, creo que le permite diseñar qué estrategia comercial uno tendría que tener de ahora en adelante. Pongo un ejemplo puntual de una empresa de la zona de Tandil que habíamos planificado 8.000 kilos de maíz, la realidad que hoy con la seca será más cerca de 6,5, 7. Bueno, para no salir muy mal parado en la foto, hoy tiene que estar vendiendo en $200. Bueno, lo veo viable, no lo veo viable. Me sirve el 175, 180 que uno puede esperar en junio, julio. Bueno, esas creo que son las decisiones que los invito a que con la información propia que tenga cada uno, ir tomando adentro de sus empresas. El otro punto, y siguiendo algo con clima, que va a estar separado en 3, 4 partes la presentación, algo de clima relacionado con mercados, bien la parte estrictamente de mercados, la parte de márgenes y algún tips técnico de la FINA de cómo tenemos pensado encarar la campaña. Esta foto que Jorge la mostraba, ¿no? Hoy les comentaba que cuando mirábamos el febrero y marzo, teníamos una seca terrible que además de perjudicarnos los primeros cultivos, el cultivo que estábamos desarrollando, nos empezaba a afectar un poco la rotación para adelante por todas las famosas degradaciones de los clearsoles, de los spider y cualquier ALS que afecta a los cultivos. Bueno,
Ahí que surgió como estrategia dentro de las empresas. Una, empezar la cantidad de colza CL que vamos a sembrar en nuestros planteos. Después lo vamos a charlar en los márgenes. Y el otro punto es a contar con migajas los milímetros de lluvia y también las temperaturas que tenemos. La lluvia que terminamos teniendo a fin de marzo, más todo el abril, sumado a las temperaturas que también venimos teniendo, en general hoy nos estamos animando a sembrar la fina en casi todos los campos, salvo en alguno que haya aplicado más dosis de Clearsol o más dosis de Spider, o que sabemos que tiene muy baja materia orgánica, que en general ayuda a la degradación, pero hoy vamos, las empresas privadas que vamos, en general nos estamos animando a sembrar los cultivos de fina, porque este es el panorama que estamos viendo hoy, ¿no? Igual Jorge lo contó con creces durante la presentación. Y el otro punto que dispara esto, y creo que es una variable a seguir monitoreando, y que Ricardo recién lo comentaba muy bien, es cuando uno parte con mucho perfil de agua en el suelo, ¿no? Estamos hablando de casi, pongámosle, 1 de mayo, ¿no? Y se centra en regiones como es la zona norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba, algunas regiones del noroeste de Argentina, como pasa normalmente, por ejemplo, en la foto acá que le estoy mostrando de Venado Tuerto, las cajitas estas lo que dicen es cuánto llueve, por ejemplo, en junio, julio, agosto, que prácticamente llueven 20, 30 milímetros como lluvia normal. Entonces, partir con buenas humedades del suelo, en general te permiten tener buenos rendimientos a priori del cultivo de fina, ¿no? Entonces, si uno mira la película técnica, que si tengo el perfil, 2.15, 2.20, el precio del trigo de diciembre-enero, también me gusta. ¿Qué es donde estamos chocando? Que lo vamos a ver en las próximas 2 diapositivas. Es hoy el precio o los costos que tiene el cultivo y la realidad, lo que necesito para poder tener cultivos relativamente decorosos. Entonces, si uno mira el factor agua, sería para tener una campaña de mucha superficie desde el lado rendimiento de los cultivos, pero cuando uno mira el factor cultivos en sí, uno lo que empieza a ver es tenemos algo que nos está limitando en la variable, ¿no? Que nos permite también decir que algunas regiones se tendrían que animar a sembrar bastante trigo, es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Partimos con buen perfil de agua, para adelante los próximos 2 o 3 meses tendríamos buen clima, por delante, acá ha explicado muy bien lo que es el pronóstico del niño-niña o el famoso ENSO, cuando uno mira los 30 modelos y se puede centrar en el promedio de los modelos estáticos o el promedio de los modelos dinámicos, hoy en día los dos modelos, entrando los modelos, ambos dicen que va a tener año niño. Ese año niño en general también es con bastante temperatura de anomalía por la media histórica que tienen, pero el único punto que recalco es la fiabilidad o el dato exacto, empieza a tener buenas correlaciones cuando empezamos de julio a agosto en adelante, ¿no? Entonces, si uno reflexiona todo lo que le estoy contando, tenemos condiciones para hacer mucho trigo, pero como les contaba, hay hoy una variable que no es tanto precio, porque el precio del trigo, repito, históricamente no es malo, y si uno compara año contra año tampoco es malo. Hoy el freno grande está en la fertilización, ¿no? Y cuando uno se centra en la fertilización, sobre todo está en la fertilización nitrogenada. ¿A qué voy con esto? No sé si todos lo están presentes, ¿no? En Lobería, Necochea, hay una empresa que se llama Ingeniería en Fertilización, que todos los viernes manda un informe de las perspectivas del mercado de fertilizantes. Yo al principio uno dice, cuando hay una empresa que vende fertilizantes, a su vez recomienda, siempre dice, che, algún interés comercial puede tener. Yo lo vengo haciendo hace como 4 o 5 años, la verdad que sus recomendaciones son honestas, y me pareció interesante reflejar con los datos de ellos un poco cómo está el panorama de fertilizantes a nivel mercado, ¿no? Cuando uno mira el monoamónico, esto, repito, está a precio FOB, y después lo que sería el precio del fertilizante fosforado, arriba del barco en Brasil y Argentina. Uno, para llevar estos precios a puerta del campo, más o menos tiene que sumar 120, 140 dólares, que es todo la logística y las ganancias de los intermediarios. Pero en líneas generales, si uno lo mira fríamente y vamos a los porcentajes, en el monoamónico no está tan grande el cambio. Cuando uno lo mira con la diferencia de cuando sembramos en junio, julio y algún trigo se va tardía en agosto, el aumento al día de hoy es de 9%, nada más lo que aumentó el fertilizante. Y cuando uno lo compara desde el piso, que fue medio en enero, o cuando empezó la guerra,
podemos decir que los fertilizantes fosforados aumentaron un 19, un 20% para quedarse con datos más base, ¿no? Entonces, vos decís, che, subió un 9%, un 19%, no pareciera tan grave desde ese aspecto. Donde sí tenemos serios problemas cuando uno quiere afrontar un cultivo de fina, y sobre todo los cultivos de fina esperando buenos rendimientos y buenas proteínas para defender la calidad con precio, es en el tema urea, ¿no? Haciendo el mismo paralelismo o el mismo estudio, si uno compara urea precio FOB, vamos a FOB o CFR en Argentina, estábamos con precios de casi $520 para la siembra pasada y el momento que lo usamos en la campaña pasada, y hoy en día estamos más cerca de 780, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, desde lo que lo usamos el año pasado a la fecha, aumentó un 48%, un 50%, pero cuando lo analizamos desde que empezó la guerra o el piso, estamos hablando de un 80% de aumento en el valor de ese fertilizante urea, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos que está el problema, ¿no? Y una linda forma de verlo es relacionando lo que es insumo-producto. Entonces, ¿cuántos kilos necesito yo de producto para pagar la unidad que necesito comprar? Y me parece como interesante enfocarnos en este gráfico, y uno mira la historia de 5 u 8 años, y uno necesitaba 2,5 kilos de trigo para poder pagar 1 kilo de urea, y hoy la relación esa es cerca de 4,8, ¿no? O sea, nos empeoró la relación un 85%. Necesito 80% más de mercadería para poder hacer la misma cantidad de N a comprar, ¿no? O de urea a comprar. Y si comparo el monamónico, que la relación histórica es 3,5, 3,6, y hoy estoy en relaciones de 5 kilos de trigo para comprar 1 kilo de monamónico, estoy con relaciones del 40%. Y acá voy un poco a hacer un comentario que lo vamos a ver en los tips técnicos, y algo Jorge ya comentó. Si yo tengo este panorama de relaciones y si hago siempre lo mismo, algo estoy haciendo mal. No estoy buscando la eficiencia económica, no estoy tratando de maximizar renta. Entonces, creo que este punto y esta diapositiva es crucial para entender cómo son los cultivos de ahora en adelante. ¿Está? Después, siguiendo un poco ya con la parte climática y resumiendo, los invito a analizar su precio de dolor y su rinde de diferencia y estimar cómo estaban mis cultivos o qué rinde pueden tener mis cultivos. Seguir monitoreando la humedad en el suelo y la intención de siembra que tienen las distintas regiones, y saber que el clima por delante pinta para llovedor. Si yo estoy en lomas muy buenas, saber que en esa loma muy buena, cuanto más llueve, mucho mejor. Si me meto en lotes que tienen algún riesgo hídrico por anegamiento, en un partido donde ya el cultivo es riesgoso por sí, parto con agua y hay posibilidades de lluvia. Justo lo hablamos en la reunión de CREA San Manuel ayer, donde tenemos varios campos que están en la zona costera. Ojo, meterse en ese partido de sembrar en lotes de riesgo de anegamiento. Bien, vamos al apartado o a la parte de mercados. Acá, más allá de hablar de mercado, pues si no llevaría un montonazo de tiempo, la idea es ir tirándole qué vemos en las empresas o a qué le damos importancia en las empresas y qué decisiones de venta vemos que van tomando para cada uno de los granos, ¿no? Cuando uno compara año con año, porque el año pasado en la JAT de FINA también estuve presente, cuando uno compara año contra año, que sería ver las diapositivas de la izquierda de la pantalla, un poco lo que vemos es que la soja subió un 12%, esto medido en el precio disponible del grano en Chicago. El maíz casi que podemos decir que estuvo un menos 3%, está parado, y el trigo subió un 13%, y sobre todo ese 13% lo subió en este 2026, cuando empezó la guerra en el Medio Oriente, que se ve claramente cuando uno mira estos 3 meses últimos, los últimos 90 días, que son los 3 gráficos que ustedes pueden ver a la derecha. Entonces, cuando uno vuelve a lo que es granos o precio de los granos, la realidad es que la foto de hoy estamos teniendo 12% más de precio en soja, maíz casi paralelo, un 10% más en trigo. Entonces, si uno miraría solamente los precios, diría, che, no estamos tan mal. Encima viene del lado costo, ¿no? Cuando digo del lado costos, no solamente hay que enfocarse en los fertilizantes que veíamos recién, sino en Argentina lo que estamos viendo es que este atraso cambiario, que en algunos productos la inflación le va ganando la devaluación, o el aumento del combustible de vuelta por la guerra del Medio Oriente, algunos factores de producción se pusieron más caros. Estamos viendo que hoy las empresas, todo lo que es labores y fletes, todo lo que es gastos comerciales,
se están encareciendo y es otro factor que nos va comiendo parte del margen o del resultado. ¿Sí? Vamos a esta diapositiva que me gusta mucho y creo que está buena. Tengan presente charla, lo demostrá, forma interesante y que está bueno, es este tema de los precios o la estacionalidad de precios que tenemos en Argentina. ¿Sí? ¿Qué dice básicamente? Si uno ve, o pongo el ejemplo si quieren con el cultivo, tengo el cultivo de maíz, yo cosecho en julio para nuestros campos y para nuestra zona, que sería el mes 1, ¿no? Y lo que vemos es que más o menos al quinto o sexto mes desde la cosecha, cuando uno analiza los últimos 8 años de precios disponibles como promedio índice cada año, uno lo que termina viendo es que nuestros máximos precios para el cultivo de maíz son en noviembre, diciembre, enero, ¿no? O para soja es octubre, noviembre, o para el caso del trigo es mayo, junio, julio. Entonces, ¿qué le quiero transmitir con esto? Antes de ver cada grano, cómo vender cada grano. Me parece que uno, si financieramente está bien y no ve, si financieramente uno está bien, ve esto de estacionalidades de precios históricas, ve las pases entre posiciones comerciales que podemos tener entre mayo y noviembre en soja, entre julio y diciembre, enero en maíz, creo que es clave aprovecharlas porque hay mucha parte del negocio y de vuelta tratar de maximizar la renta global de empresa, ¿no? Y un ejemplo que es bastante elocuente. Si yo vendo el maíz, ¿qué quiere decir? Si yo vendo mi maíz, ¿no? En plena cosecha, cuando realmente lo cosecho, y tengo índice de 94 y lo comparo con 104, que tengo 10% de diferencia, en la historia de estos 8 años, el precio de venta promedio del maíz fue de $180, quiere decir que cada tonelada valió $18 más, ¿no? Si yo tengo $18 más por tonelada entre vender en julio y vender en diciembre, por 10.000 kilos, que sale hacer la cuenta redonda, es haber ganado casi $180 más por hectárea por cultivo, ya habiendo pagado todos los arrendamientos, porque esto va 100% ingreso. Entonces, les pongo ese ejemplo, pero lo mismo nos puede pasar con cualquiera de los granos. Entonces, una reflexión muy fuerte es empezar a darle mucha importancia a esto de las estacionalidades de precio que tenemos para los distintos productos. En trigo, en maíz, en soja y girasol, de los 8 años, en 7 se cumplió. En el único año que no se cumplió fue la guerra de Rusia-Ucrania en el 2022. Y en cebada no estamos encontrando muchas tendencias en el precio. Entonces cebada casi que lo vamos vendiendo a medida que se va necesitando la plata en la mayoría de las empresas. Bien, dicho esto, y ya esta parte, repito, la voy pasando un poquito más rápido con el objetivo de centrarme muy bien en la parte de márgenes y qué estrategia de cultivo estamos buscando en las empresas. Esto de calendario de producción de soja siempre me gusta mostrarlo porque uno lo ubica en tiempo y espacio, ¿no? Cuando uno está en abril, mayo, ¿qué pasa en abril y mayo en el mundo comercial de soja? Y es casi paralelo en el cultivo de maíz, ¿no? Brasil está cosechando y terminando de cosechar sus hojas. Estados Unidos está empezando a hacer los cultivos y Argentina está en plena cosecha, ¿no? ¿Por qué comento estos 3 países? Porque entre estos 3 países, sacando China, tenemos el 85% de la producción de los granos, ¿sí? Eso creo que es importante tenerlo presente. Bien. Otro punto que les comento es esto, ¿no? Estamos hablando del 85% de la producción de soja, que estamos viendo para adelante con los granos. Y ya me meto en un par de estrategias de los cultivos. Estoy viendo lo que les contaba de eficiencias o de diferencias entre los pases. Estoy comentando cómo está la parte productiva y dónde va la parte productiva. Y si me quiero a centrar en cada uno de esos puntos de la parte productiva y me centro en los 3 valores, creo que está bueno esto. Es decir, que tienen alguna de los puntos que voy a mostrar. Pero ¿cuáles son los puntos fuertes? El conflicto en Medio Oriente hizo subir los precios. ¿Por qué? Porque hizo que Estados Unidos y otros países aumenten el corte de biocombustibles. Hubo en el último informe del USDA una menor producción estimada que lo que estimaban, valga la redundancia, las empresas privadas. A su vez hubo mayor stock final que las estimaciones privadas
Y como factores u otros factores a meter en cuenta es tener presente que hay un 40% del área de soja que tiene algo de sequía en Estados Unidos. Saber que Brasil está terminando la cosecha con algo de merma rinde, pero ya se fueron todos los ruedos productivos que tenía de cosecha, tendría que terminar la cosecha muy muy bien, y Argentina hoy está en plena cosecha. Entonces un poco lo que transmito es, hoy los inputs son Estados Unidos sembrando, pero con algo de seca, sabiendo que va a sembrar algo menos que lo que estimaban los privados, Argentina con cosechas normales a buenas, con atrasos en cosecha, que eso hoy hace mantener los precios, y Brasil por terminar. Eso sería como los factores. ¿Qué están haciendo las empresas, no? Si necesito la plata necesito la plata en mayo, casi que el concepto es venderlo ahora, porque lo más probable es que de acá a donde se reanude la cosecha de soja a nivel país, lo normal es que el precio baje, obviamente paro de camioneros de por medio, pero lo más normal es que la posición mayo siga esta tendencia a la baja. Si tengo capacidad financiera de aguantar ese grano o alguna capacidad financiera de patear los insumos que uno tiene que comprar, tener presente que el pase entre la soja de mayo 2026 y la soja de noviembre del 2026 es de casi $20. Esos $20 pasado a tasa de 6 meses es 6,3, pero anualizada te da el 12%, ¿no? O sea, tener un 12% de tasa anualizada por poder aguantar la soja creo que es interesante, ¿no? No estoy en Necochea, capaz que en Necochea después los barcos no quedan ninguno en noviembre, capaz que si coincido o creo que estas estacionalidades de precios van a funcionar, uno tendría que vender o cargar el grano ahora en mayo en plena cosecha y entregar a fijar por pizarra Rosario hasta el 31 de diciembre. Esas son un poco las estrategias que hoy están tomando las empresas. ¿Necesito plata? Vendo ya lo que voy a necesitar en mayo. ¿No necesito plata? Entrego en mayo a fijar hasta Rosario o directamente me meto en lo que es mercado a término tratando de fijar las posiciones de noviembre, entendiendo que el pase en tasa es muy importante y suma mucha rentabilidad al negocio. Con el maíz es un poco, ¿no? Con alguna salvedad de algo de información de Estados Unidos, pero en general en el maíz lo que estamos viendo es que, para que me ponen que tengo algo de ahí está, achico para no comer señal. En el maíz lo que estamos viendo es que Estados Unidos está también sembrando. China no le damos mucha importancia porque todo lo que produce se lo come. Brasil tiene dos tipos de maíz, el temprano y el de safrinha, que aporta el 75% de la producción. Después viene Europa y Argentina. De vuelta, centrémonos en qué está pasando con el cultivo de maíz hoy en día. Estados Unidos tiene un 30-40% de superficie con algo de seca, pero hoy no está repercutiendo en las implantaciones, porque el periodo crítico es bien julio. Brasil ya sabe que su cultivo de maíz de segunda va a tener algo de merma productiva, porque en los últimos 60 días no llovió bien, y Argentina su maíz temprano ya lo empezó a cosechar, y es este 26-30% de cosecha que iba el 22 de abril, con el objetivo de ir avanzando. El resto de la producción de Argentina fuerte, empieza de fines de mayo en adelante, cuando empieza todo el maíz tardío, ¿no? Como les comenté anteriormente, Argentina, en vez de producir 50-54 millones de toneladas, va a estar produciendo más cerca de 65, 67. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones que estamos haciendo hoy con maíz? Son bastante parecidas a las que decía que había bastante paralelismo. Si yo necesito la plata en junio, julio del maíz, y estoy en cualquier lote de la zona Tandil costera, casi que conviene vender ahora, porque cuando entre fuerte la cosecha argentina, lo más probable es que baje el maíz, salvo que haya algún problema productivo en Estados Unidos. Si tengo buena capacidad financiera, puedo guardar ese grano, y creo en las estacionalidades de precio que les mostré hoy, veo que los pases a la posición, por ejemplo, diciembre del 2026 son positivas, uno ese grano tendría que guardarlo y venderlo más adelante, ¿no? Entonces digo, repito, hay mucho paralelismo entre los dos mercados de soja y maíz. Vamos al girasol. El girasol, se habrán dado cuenta cuando fue la guerra en el 2022, casi que el 55-60% del mercado lo maneja Rusia-Ucrania,
y gran parte del resto de la producción lo maneja la Unión Europea y Argentina colabora como contraprestación con un 10-12% de la producción. ¿Cómo está hoy el mercado de girasol? Básicamente casi todas las regiones, que es el hemisferio norte, está por sembrar. Cuando uno ve climáticamente las regiones que están por sembrar, en general están con disparidades de humedades, pero en líneas generales no va a haber ningún inconveniente en lo que es siembra de girasol, por lo menos en ha pasado en agosto-septiembre con los políticos de los cultivos, pero para adelante, ¿qué es lo que me gusta reflexionar o qué es lo que le quiero transmitir? Vamos a Argentina. Argentina terminó sembrando siembra récord en superficie, en vez de sembrar 2 millones de hectáreas como venía sembrando las últimas 5 campañas, pasó a sembrar 2,7 millones de hectáreas. Esto obviamente tiene mucha explicación por la chicharrita que había sido la campaña 24-25 y a su época aparecieron buenos forward en mayo-junio. El segundo punto que quiero sumar es Argentina viene con casi ya el 90% de la cosecha y a pesar de todo esto, de superficie récord, cosecha recontra avanzada, estimaciones de rinde porque productivamente a Argentina le está yendo recontra bien, producciones que nunca se vieron, según la bolsa que tenemos entre 6,8 a 7,5 millones de toneladas, y a su vez el precio se sigue manteniendo, ¿no? El precio de girasol en plena cosecha se sigue manteniendo. Cuando uno mira pizarra para adelante, hasta ve pases positivos, ¿no? Por ejemplo, la soja hoy está el girasol está a $400, pero si uno mira mayo vale 4.15, si uno mira junio, julio, hasta vale 4.20, 4.25, cuando uno habla por volumen. Entonces, uno lo que dice es, estamos inmersos en un mercado de aceite que está recontra fuerte a nivel mundial por 2 o 3 explicaciones. Uno es por todo lo que es biocombustibles y el otro punto es por todo lo que también impacta lo que es petróleo y biocombustibles por la guerra del Medio Oriente. Entonces, ¿qué es lo que le quiero transmitir? Es, si yo tengo girasol para vender y no tengo tengo que ir entre soja, maíz y girasol, al girasol lo vendo porque es el que menos pase en porcentaje le veo, ¿no? Si yo me puedo cubrir con otra cosa, el girasol lo aguantaría. Pero en líneas generales, las empresas que están haciendo, hoy el girasol es, de los 3 cultivos de gruesa, es el grano que más están vendiendo. ¿Por qué? Porque venimos de buenos rindes, los precios de mercado cierran buenos márgenes y el pase analizado en porcentaje es menor que el posible pase que tenemos dado o visto para soja y maíz. Y acá me he hecho ya con algo de la campaña nueva, ¿no? Estamos viendo que si con cosecha récord en Argentina, mercado de girasol bien abastecido, los precios se mantienen, creemos que en el más corto que mediano plazo ya van a empezar a aparecer los forward de girasol, tanto de oleico como común, con una prima de 20, 30 dólares a favor del común. Entonces la sugerencia nuestra es ya salir a comprar los buenos híbridos de girasol. Acá le pongo como ejemplo dónde sacamos nosotros información, en una página nueva, una app muy interesante, se llama Helio Selector, que lo hizo Sebastián Swil, que uno agarra si es zona norte, zona sur, cuántos años quiere ver, si quiere ver oleico, si quiere ver común, si quiere ver rinde bonificado o solamente el físico. Bueno, está buenísimo la página, acá le estoy mostrando solamente algo conceptual y con la idea de avanzar y no perder mucho tiempo en esto. La idea es, o la conclusión es, nosotros la sugerencia es salir ya a comprar los híbridos de girasol, esos híbridos de girasol que ya los salimos a comprar, en general enfocamos en comprar la mayor cantidad posible de alto oleico, ¿sí? Porque creemos que es un mercado que todavía está bien posicionado. Tratemos que los alto oleicos sean de la mejor genética posible porque rinden más físicamente, bonifican más por la grasa y a su vez te protegen de la enfermedad típica que tenemos en la zona, que es la fomopsis, ¿no? No consigo de los híbridos de punta de girasol, ya me caigo a niveles de cuarto escalafón. La idea es, en vez de seguir con el oleico, pasemos a los buenos comunes, porque cuando uno analiza el rinde bonificado con lo que vale la bolsa, el negocio de un girasol común muy bueno en rendimiento termina siendo muchas veces mejor que un mal oleico, ¿no? Creo que eso quería también reflexionarlo como tips de cultivo. Para no perder mucho tiempo en trigo es un mercado mucho más atomizado, participan mucho más jugadores, el hemisferio norte con distintas regiones productoras de buena y mala producción, cultivos de invierno, cultivos de primavera. Para mí el punto fuerte que estamos viendo en el trigo son 3, ¿no? La última alza de precios
está bien característica, bien puesta, obviamente por las forrajeras que se necesitan en Medio Oriente, que a su vez se arrastra por el maíz, porque el maíz en el mundo es etanol, o gran parte se consume como etanol, y el otro punto es porque en Estados Unidos, en productivas, empezó a haber bastantes condiciones de seca, ¿no? Y cuando uno mira a Estados Unidos como condiciones de seca, todo lo que es invierno está por entrar, los trigos de invierno están por entrar a lo que es periodo crítico, y lo que es primavera se está por sembrar, ¿no? O se está sembrando. Entonces, eso en general genera un ruido en el mercado. ¿Qué es lo que estamos viendo en Argentina? ¿Cuáles son las sugerencias que estamos dando a los productores que vamos? Si yo tengo un trigo de calidad muy malo, ¿sí? Que Jorge lo contaba hoy en la presentación, que hubo mucho rinde y calidad floja por los rindes que tuvimos, por el nitrógeno, la calidad, somos partidarios de venderlo si necesitamos la plata al precio que tenemos hoy, que puede ser 202, 205 dólares, ¿no? Si tengo algo de calidad, cuando digo algo de calidad para este año fue 24 de gluten, 10 y medio de proteína, puedo ya tener un 26 de gluten, ya estoy logrando casi 40, 50 dólares de sobreprecio. Ese grano, ese trigo lo aguanto, porque ya la están saliendo a comprar los molinos, entonces ahí estamos haciendo mucho la cuenta, me voy a 200 a Necochea, me voy a 250 a Avellaneda, Chacabuco o lo que fuera. Bueno, nos estamos yendo con ese trigo, repito, de 24 o 26 de gluten, más para el norte que a Puerto. Y después tenemos otros que están muy sobrados financieramente, y de vuelta hablando de pases, si uno ve el trigo hoy a 202 dólares y ve que la posición de diciembre-enero es 2.18 o 2.20, estamos encontrando tasas de pases absolutas del 8%, anuales del 13%. Si uno tiene la capacidad de aguantarlo financieramente o tiene ese trigo que lo puede mezclar en la cosecha, tiene alguna forma de buscársela, guardar su trigo de mediana calidad, creo que puede ser interesante y tratarlo de vender en la próxima cosecha cuando el mercado ya vuelva a trabajar en otra campaña productiva, ¿no? Entonces, esas son un poco las tres recomendaciones. Y con cebada, y para cortar justo a las 12 este tema y que me queden los 25 minutos para lo de márgenes y tips, en cebada, ¿cuál es el foco hoy en día? Jorge lo contó bastante en la presentación. Argentina viene de 1.200.000 hectáreas sembradas, producciones de 4.000, 4.300 kilos de rendimiento, hablando de 5,5, 6 millones de toneladas. Sabemos que los países que exportan y contra los que juegan, Australia, Unión Europea, Rusia y Ucrania, hoy en día Argentina, más allá de lo que vende a Brasil y Colombia como calidad, o a China como la famosa cebada de SAFAC, que tiene una calidad intermedia entre forrajera y cervecera, empezamos a retomar fuertemente un poco el mercado de forrajera, ¿no? Con todo lo que es Arabia y otros países ahí del Medio Oriente, algo del sudeste asiático. Entonces, hoy en día estamos viendo que la forrajera, cuando uno mira relativamente con la cervecera, el diferencial es chiquito, ¿no? Y un poco la idea es transmitírselo con esta diapositiva que les voy a mostrar ahora. Nosotros contemos que la cebada cervecera para adelante vale 2.30 y la forrajera valdría 2.10 en nuestros planes, ¿no? Después la cebada cervecera termina saliendo, o cómo termina dando el negocio que anda a la vuelta de Alea, de Burman, de Serfoli, Quilmes, intermedio con las cooperativas o algún otro proveedor. Pero hoy cuando uno compara lo que vale la cebada cervecera contra la forrajera, mete que la forrajera la cosecha con más humedad. La cosecha con más humedad te permite que haya menos pérdidas en cosecha porque cosechás 4 días antes. Esos 4 días antes repercute en tener mejores cultivos de segunda. Uno puede usar su semilla propia, está vendiendo más agua, no le importa el factor. Hoy en día, salvo que tengamos factores de 100, 102 en adelante, vamos a forrajera. Si tenemos 98 de factor, nos estaría faltando 6 dólares el precio. Pero si vamos a la normalidad, que tenemos más factores de 96, 94, la realidad es que hoy en día el precio de la cervecera nos están faltando entre 15 y 18 dólares, ¿no? Entonces, ahí veremos cómo va evolucionando la campaña o veremos qué variables tenemos en juego durante el año para tratar de meter mano en el cultivo, y si estamos en un planteo de forrajera, de qué manera rápida pasamos un planteo de cebada cervecera. Pero me parece interesante que quede este dato, ¿no? En la cosecha que terminamos de la 25-26, que es la campaña que se escuchó en diciembre y se está vendiendo ahora en enero, febrero y marzo, mucho grano se canalizó como forrajera porque la situación era igual a lo que le estoy mostrando hoy en día en esta diapositiva. Bien,
Terminado el capítulo de clima relacionado con mercados, vamos a lo de márgenes, ¿no? Algo mostró Jorge para la zona Nicochea, así que buenísimo porque lo mío va a complementar más la zona Marisierra Serrana. Hoy estamos planificando trigos de 2.15, forrajeras de 2.10, cervecera de 2.30, soja mayo 27, 3.35, maíces julio de 180. Somos optimistas con el girasol con $400 el oleico, 3.80 el común. Eso obviamente después bonifica materia grasa y descuenta materia extraña, por eso queda ese 16% de plus en el precio. Y la famosa colza, que cada vez la tenemos más presente en nuestros planteos, ¿no? ¿Qué otro input tenemos a este análisis? Estamos pagando 13 quintales y medio de alquiler, ¿no? Entonces estamos pagando 1.350 kilos de soja a la tierra, sea alquilada o como costo de oportunidad de la tierra, y poniendo los fertilizantes a lo que hoy conseguimos como valor medio a campo, que es 9.60 el monamónico y amónico, 9.20 el urea, y ya UTAs caras de $50, no tanto el 43, 45 que teníamos en su momento, porque hoy vemos que todo se fue encareciendo por el gasoil que va subiendo y el dólar que viene de planchado hasta en unos momentos bajando, ¿no? Esos son un poco los valores para trabajar el ingreso y parte de los costos más importantes. Después, cuando nos vamos a rendimientos, este es el promedio de CREA Tandil, CREA San Manuel y CREA Arroyo Los Huesos para los últimos 8 años, bien enfocado en los campos de la zona serrana. Entonces estamos hablando de 5.300 kilos de trigo, 5.500 kilos de cebada, con sus respectivas sojas segundas de 1.300 y 1.600, sojas de primera de loma de 2.700, maíces tardíos de 7.800 en loma y girasoles de loma de 2.400. Cuando nos vamos a bajos, que sería el ambiente de alto potencial, no hacemos finas por helada de anegamiento, sobre todo con lo que les contaba de un año de excesos de agua, que puede haber excesos de agua. Acá las sojas nos dan más 3.300, los maíces 9.200 y el girasol 2.800. Y apareció la colza hace 2 años, ¿no? ¿Cómo está planificada la colza? El 45% nos da la colza invernal del promedio del trigo y la cebada, y las colzas primaverales nos da el 40% del promedio de los trigos y la cebada, ¿no? Es un poco la historia de rendimiento que pudimos sumar de lo que habíamos hecho del 2007 al 2015, cuando hicimos fuertemente mucho cultivo de colza. Vamos a los márgenes, que creo que es la parte linda, ¿no? Cuando uno mira los márgenes, para el que no está familiarizado con este gráfico, lo azul es el alquiler de los 13 quintales y medio de soja de mayo 2027, más los $50 de administración tipo pool. Lo rojo es el costo directo del cultivo. Cuando es un solo cultivo, obviamente que lee el único cultivo. Cuando son dobles cultivos, lee el primer cultivo y la soja de segunda para el caso que corresponda. Y lo verde sería el margen neto o el resultado antes de impuestos a las ganancias y algún otro impuesto, ¿no? Y un poco lo que vemos, y acá ya le estoy mirando varias de las reflexiones, es la colza, desde que empezamos con estos planteos. En su momento, repito, veníamos con la seca de los rastrojos de girasol que no sabíamos qué hacer. La colza hoy está en promedio, si hago invernales, primaverales y entre medio están las intermedias. Estamos en márgenes promedio de 140, $150. Las cebadas están en márgenes de $90. Si uno promediaría la cervecera con la forrajera. Los trigos hoy nos pierden plata, por eso hoy la verdad que pierde plata el trigo, y la soja de primera pierde plata. Y el otro cultivo que nos da buen resultado es el girasol alto oleico. Entonces, en los ambientes de loma o algún ambiente de la zona costera de medio potencial, o después le voy a mostrar la zona Tres Arroyos con una gráfica que la voy a pasar rápido por una cuestión de tiempo, hoy lo que estamos viendo es que los 3 cultivos que en este ambiente de medio potencial cierran con resultados positivos son la colza, la cebada y el girasol alto oleico, ¿sí? Ese sería un poco el dato que quiero que les quede. Entonces, cuando yo les transmitía que tenemos que salir rápido a comprar los girasoles alto oleico, era porque es el cultivo de gruesa, que por excelencia sí era buen resultado. Lo de colza, ya mostró bastante Jorge, yo voy a pasar 2 o 3 diapositivas como reafirmando los conceptos. Es un cultivo que nos fue muy bien y que creemos que ha mejorado mucho el manejo y por ende nos tiene que seguir yendo bien, sobre todo partiendo con buenas humedades de suelo y en un año niño. Y la cebada, acá está un poco lo que transmitía, ¿no? Si yo le meto al negocio forrajera contra cervecera, hoy la forrajera, a los valores que estamos poniendo, nos está dando más plata. Entonces, no hay ningún indicador, salvo que cambie los precios o baje el fertilizante, que nos diga
que tenemos que ir a cervecera en un principio. Y trigo y soja son los patitos feos de esta boda. Después esta presentación queda, el video queda, acá está sensibilizado, porque cada uno se para donde quiera en el rendimiento que quiera. Los ambientes de bajo a relieve, de alto potencial en la zona mar y sierra serrana, donde no entran los cultivos de fina porque se helan o se anegan, de vuelta, un poco la escalerita es esta, ¿no? El girasol oleico, de vuelta, es el cultivo que anda por creces. El girasol común ya empieza a acompañar, por eso cuando le decía, che, si girasol oleico no consigo, metete con girasol común porque en alguno de los ambientes lo vamos a sembrar y nos va a dar buen resultado. Y aquí es un poco donde apareció la novedad de, creo que esta va a ser la octava charla media seguida en la Jate Fina, que es un poco donde apareció la novedad de todos estos años para este ambiente, ¿no? El maíz era el cultivo que usamos por excelencia para acompañar el girasol, rotábamos maíz, girasol, maíz, girasol, maíz, girasol, los últimos 10, 12 años. Este año, con fertilizantes caros fosforados, fertilizantes caros nitrogenados, que lo mostré en la tercera o cuarta diapositiva, hoy el maíz perdió fuerza, ¿no? Y la soja empezó a ser una alternativa interesante. ¿Cómo se ve eso? Se ve en esto, ¿no? Hoy está sacando casi el triple de margen, o 4 veces más de margen, ¿sí? 94 contra 23, y gastando casi, que de vuelta para hacer la cuenta redonda, gastando un tercio de costo, ¿no? Entonces, cuando uno va a renta, y de vuelta vuelvo al título, maximizar la renta, buscar la máxima renta que queremos en las empresas, de vuelta, tener 12% de renta contra 2, hoy a priori muchas empresas se están dando vuelta y están pasando en este ambiente lo que era maíz a cultivo de soja de primera. Igual hago una aclaración, es una decisión que la podemos tomar el 1 de octubre, porque hasta el 1 de octubre los herbicidas no limitan ir a un cultivo u a otro. Sí, en octubre uno ya tiene que tomar decisiones y veremos qué pasa con los precios del maíz y la soja y qué pasa sobre todo con los precios de los fertilizantes, guerra de mediante y mediante, ¿sí? Así que este es un cambio grande que estamos viendo en las empresas. Esto lo paso por alto por una cuestión de tiempo, pero básicamente usamos un concepto para tomar decisiones de venta que es el precio de dolor, que es a qué precio tengo que vender mi grano cumpliendo el rendimiento del cultivo, pagando los costos directos, pagando los costos indirectos, que sería el alquiler y la maestración tipo pool, para lograr el 10% de renta. Bueno, hoy en día lo que vemos es que la colza lo cumple, que el girasol altoleico lo cumple, que el girasol común y la cebada forrajera están ahí decirlo. Entonces son los 3 granos que hoy estamos vendiendo para ir cerrando el margen, ¿no? Lo peor que nos va a pasar es implantar con insumos caros, suponer que vamos a tener buenos precios para vender, que los precios caigan y no tomamos decisiones. Entonces, parte de las decisiones es ir vendiendo colza, ir vendiendo cebada forrajera, y donde salga el forward de girasol, que repito, creo que va a ser más en el corto que mediano plazo, me parece que las decisiones de ir tomando posición y vendiendo y cerrando parte del negocio, hay que ir tomándolas, ¿no? Quedará abierto ahí, quedará abierto la soja y quedará abierto el cultivo de trigo que uno quiera dejar. Esto les transmitía Maricela Costero y Sudeste, que es Maipú Madariaga, Maricela Desarrollo y Sudoeste, que acá le podemos agregar Pringle, Coronel Suárez, o ir a cuencas, cuando digo cuenca promedio, baja es Chascomún, media es, por decir Las Flores o Saladillo, cuenca alta se llama Bolívar, Peguajó y demás. Un poco lo que vemos que la escalerita es la misma, ¿no? ¿Qué digo la escalerita misma? La colza le gana a la cebada y la cebada le gana al trigo, pensando en cultivo de fina, ¿no? Como particularidad diferente es que el trigo en la zona maricera costera y sudeste, porque tiene mejores potencialidades y su soja de segunda rinde un poquito más, empieza a participar, pero tampoco es una locura, sigue perdiendo contra la colza y la cebada, y el maíz, cuando está cerca del puerto, de vuelta, sea en zona costera, empieza a ser algo más de alternativa o por lo menos se iguala con la soja. Pero la comentario, repito, cuando uno agarra un abanico de muchas regiones, colza le gana a cebada y cebada le gana a trigo, con las 2 o 3 particularidades que le comenté de la zona costera y la zona marisierra serrana. Voy a colza, porque colza estimo que no debe haber muchos familiarizados con el cultivo. Para Bunge creo que el año pasado fueron 3.500 hectáreas, ahora está hablando de 12.000 hectáreas. Hay 2 o 3 condimentos fuertes. Uno es todo lo que es el uso de biocombustibles. Por ejemplo, acá está graficado esta información, los 2 están gráficos acá son de Bunge, gracias a Pugliese y equipo. Pero un poco la idea es, hoy hay una movida muy grande, y lo contaba Ricardo en la introducción, a que cada vez a nivel mundial, y todos son
mandatos gubernamentales de que aviones, autos, buses, lo que fuera, haya más uso de biocombustibles. Y entonces va a haber mucho más uso de lo que sería el diésel que está graficado arriba, que es la capacidad que hay de usar diésel como insumo renovado, lo que es SAF, que es lo que está graficado abajo, que es básicamente el avión para el combustible para los aviones, ¿no? La tendencia, cuando uno mira 25, 26, 27, 28, es al alza. Si uno se estira más para adelante, casi que los mandatos hablan hasta el 2050, ¿no? Que esto va a ir cada vez teniendo mayores cortes los biocombustibles. Entonces, creo que hay que meterse en el negocio de estos biocombustibles o de los granos que generen mucho aceite. Estamos hablando de colza, pero Carinata, Camelina cada vez habrán escuchado más, ¿no? Ese es un fundamento de alza en los aceites. El otro alza en los aceites es que los productores de colza, como es Canadá, Unión Europea, India y China, ninguno está pasándola bien climáticamente, entonces hizo que suban los precios de los granos. ¿Qué es lo que está lindo, a mi entender, del negocio de colza, a diferencia de otros negocios alternativos pensando en aceites, ¿no? Es que la colza tiene un mercado totalmente transparente, que es el Matif, que es la pizarra de colza en Francia, que cotiza todos los días menos el sábado y el domingo, ¿no? Entonces, lo interesante es eso, que no es referencia a ninguna otra pizarra con otro grano que uno busca relación. Entonces, eso que es un punto muy, muy fuerte. El segundo punto, se llega fácil a lo que sería las trazabilidades que te pide el negocio, que básicamente es no aplicar paraquat, mandar un KMZ del lote para saber que no deforestaste y contarle que hiciste en el cultivo. Y hoy lo comento por Bunge, porque Bunge es el que está en la zona, pero a nivel fundamento de mercado y para que la gente se motive, saber que LDC y Cargill también están metidos desde esta campaña en el negocio de colza en Argentina, creo que le da un fundamento a decir, che, estamos en un negocio que algo trae, porque si no, no se meterían 3 de los grandes 5 o 6 jugadores que hay a nivel mundial en cuanto a la importación y exportación de grano, ¿no? Entonces, me parece que eso está bueno como fundamento grande. ¿Qué recaudos hay que tener? Yo lo pongo ahí 3 puntos críticos, esto lo paso rápido porque Jorge lo contó. Uno es la implantación, otro es controlar la plutela que el isoquita, otro es controlar la forma y ver si mi cultivo está o no está parejo para cosechar en tiempo y forma. Vamos a implantación. Si siembro colzas invernales o intermedias sobre girasol y soja, casi que no hay problema. Si tengo un buen alfalfero y lo regulo, con poco rastrojo sale fácil esa implantación. Diría un conocido de un campo que voy, es patear al arco y abrazarse la mitad de cancha porque fue gol. Entonces, implantar el cultivo de colza, creo que en colzas invernales e intermedias es relativamente fácil. Sí empieza a haber un poquito de ruido en las primaverales, que las primaverales en general se siembran en mayo, sobre cultivos de segunda. Entonces, la forma que nosotros encontramos para que no se nos celen los cultivos en implantación y acá te logre el estado de 8 hojas, básicamente es pasando algún acondicionador de suelo, ¿no? Entonces, vuelvo 2 o 3 diapositivas atrás para la colza y ahora avanzo para terminar y 22 como empecé. Es esto, ¿dónde estamos viendo las colzas invernales? Para reemplazar los trigos que vienen sobre girasol o soja de primera, o para diversificar un poquito el negocio de la cebada, ¿no? ¿Dónde estamos viendo las colzas primaverales? O para reemplazar los trigos o para reemplazar las hojas de primera, ¿no? Y hago un ejemplo que creo que está piola. Si yo gano $100 y acá pierdo $100, tengo $200 para jugar, hablando mal y pronto, ¿no? Esos $200 para jugar, si yo lo paso a neto de colza, tengo casi 400 kilos para decir, che, sin B me da 1.600, 1.800, igual voy a estar mejor posicionado que un mercado de trigo a igual rinde. Recuerden que van de la mano los rendimientos del cultivo, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos viendo las colzas primaverales. Tomamos el riesgo, pero tomamos el recaudo de que con acondicionador tendríamos que pasarlo de la mejor manera. El único comentario que les hago es, que está bueno verlo, es, che, me decís que las invernales se logra mejor para implantación, que a su vez, se los tramito, las invernales tienen menores problemas de foma que las primaverales, y en general, las invernales, sembrando sobre girasol o soja, son más pareja de cultivo. Entonces, ¿dónde está el plus de las primaverales? Bueno, el plus de las primaverales están que se siembran últimos, pongámosle que 25 de mayo, pero se cosechan primero. Pongámosle que es primero al 5 de diciembre. Entonces, lo que tengo es un plus de rendimiento en el cultivo de segunda, ¿no? Así que eso es un poco lo que quería transmitir, pensemos en la colza, con invernal ya estamos pasado, intermedia tenemos todavía
una ventanita de tiempo de 10, 15 días, y si me motivé, saber que las primaverales, pasando acondicionador a través de una soja de segunda, esa soja de segunda que ya venga media limpia de nabos, porque vengo usando el soja Liz hace 3/4 campañas, bienvenido sea al club de la colza, ¿sí? Después, ya para terminar, me quedan 3 cositas de fertilización o de cultivo, y para adicionar a algo de lo que fue comentando Jorge en la presentación, esto repito, es tips técnicos, ¿no? Ya vimos clima, vimos mercado, vimos márgenes, tiro 3 o 4 tips técnicos. Voy a hacer trigo, ¿sí? Voy a hacer trigo, no me convenció Jorge, no me convenció el agua y demás. Siempre saber, que esto lo mostró Jorge, es que los largos dan más que los intermedios y los intermedios dan más que los cortos, ¿no? Entonces, si voy a hacer trigo, ya de movida, si el clima me lo permite, ir a los trigos largos. ¿Qué trigos largos sugerimos? Caparina, Nidero 802, Araucaria, Borsalino, Freno, 820. Como voy a meter en una campaña de nitrógeno caro, que me va a afectar o me va por lo menos molestar meterle mucho kilo para lograr buena proteína y por ende buen gluten, quizás centrarse en trigos más como Araucaria o Borsalino o Fresno, que a igual rinde tienen un poquito más de proteína y un poquito más de gluten, puede ser una buena alternativa. No hice largo porque se me complicó en algo, voy a cortos, nada, reflejo lo mismo que dijo Jorge, Catalpa, Pehuen, 605, Nidera 610, son los cultivos por excelencia, ¿no? Pero si hago trigo, hagamos largo. En el peor de los efectos, hagamos cortos, intermedios. Y dentro de los largos, tratemos de buscar lo que tenga una mínima de calidad y que no sea con 7.000 kilos de kilo un papel picado que me cuesta vender o me saca mucho precio por factor. Eso digo. Voy a cebada. Yo en cebada, acá puede haber gente que le guste y gente que no. Yo en cebada, esta cebada forrajera, casi que el 50% de la cebada forrajera hoy en día la estamos pensando casi que a priori como forrajera, ¿sí? Entonces, como la estoy pensando a priori como forrajera, quiero potenciar el primer cultivo y quiero potenciar el segundo cultivo. ¿Cuál es la forma que vimos de potenciar el primer cultivo y el segundo cultivo? Se van dando una variedad, como es la sinfonía, que ahí Jorge le ha mostrado una campaña y otra, cuidada muy bien de sanidad, no le vamos a pijotear ninguno de los dos fungicidas en sanidad, pero queremos una variedad que bien cuidada de sanidad, tenga alto rinde, que sea buena de caña para evitar vuelcos, cosecharla temprano porque tiene menos días de ciclo y tener un combo de primer cultivo y segundo cultivo que me maximiza el resultado, ¿no? Y para muestra, siempre hay algún botón a las vueltas. Esto me parece que es interesante, es de una empresa de Tandil, más precisamente el Parque. Acá tenemos la Over, Montoya, tenemos 1.000 kilos de diferencia. Vimos 1.000 kilos de diferencia y cosechados 7 días antes. Después acá tenemos una empresa que es del Creador Solo Hueso, que básicamente lo de Adolfo Martínez, que también estamos teniendo 500 kilos más de respuesta con la sinfonía respecto a Montoya de Andrea, con el plus de haber sembrado muy temprano y a su vez haber cosechado muy temprano. Entonces, repito, nosotros lo estamos viendo como doble cultivo y en ese doble cultivo la forrajera entra re bien y la variedad sinfonía por su ciclo y su potencial nos entra muy muy bien. Bien, esto ya lo comenté. Vamos al fósforo y nitrógeno. Fósforo básicamente buscando maximizar la rentabilidad y la eficiencia desde el lado márgenes. Jorge ya lo dijo, es si mi lote por el fósforo del suelo que tengo tenía que tirar 120, voy a tirar 20 kilos menos. Si tenía que tirar 100, voy a tirar 20 kilos menos. ¿Por qué? Porque lo que trato de buscar es estar en la curva de máxima eficiencia productiva, pero cuidando el mango y rentabilidad del negocio. Y el nitrógeno, ya me queda nitrógeno y conclusiones, así que voy a andar muy bien con los tiempos. ¿Cómo lo estamos armando nosotros a los planteos de fertilización? Jorge lo mostró en muchas diapositivas, pero está bueno reflejar, hay 3 grupos creazonas y varios más que lo que se habló de lo técnico lo van a implementar bien de lo económico y qué precauciones van a tomar para quedar abiertos a algo del mercado, ¿no? Esto es así, si yo estoy con un modelo de 150 ADN, saco 6.000 kilos de rinde, ¿no? Por decir un ejemplo, en un año bueno. Si yo me voy a 175 DN, saco 200, 300 kilos más. Porque esos kilos adicionales que hago no me dan mucho la eficiencia en respuesta en kilos, sí me dan mucha eficiencia en proteína. Yo voy a encarar una campaña de cebada forrajera de 6.000 kilos con 9 proteínas, capaz que el 150 me viene fenómeno y estoy trabajando donde el margen de fertilización, moviendo solamente los factores de fertilización
o la rentabilidad de la fertilización, repito, moviendo solamente los factores de fertilización, me estoy dando el modelo óptimo buscado. Pero, ¿qué es lo que digo siempre? Dejemos la puertita abierta, ¿no? Estamos en Argentina, estamos a dos botones de que Trump solucione todo, de que la guerra en el Medio Oriente se solucione. Siempre hay cuestiones geopolíticas que se pueden acomodar o desacomodar. ¿Qué estamos haciendo? Todo lo que ya vamos a sembrar medio como forrajera, quizá lo dejamos como forrajera, pero parte del área, ese 50, 60, 70% de cebada que dejemos abierta, vamos a ir con un planteo de 50 menos X, pero dejando la franja de doble N en todos los lotes. Nos centramos el 25 de marzo, de septiembre, perdón, el mismo día que vamos a definir si vamos a sembrar maíz o soja, miramos las franjas. Vemos que hay mucha diferencia en franjas. De doble N contra el testigo que dejamos o mi lote. Voy a mi lote, tengo potencial de 800.000 espigas. El precio de la cerveza, porque se sembró menos área o porque los exportadores están viendo que no se originan la semilla o el grano, aumenta 15, 20 dólares. Se solucionó algo la guerra, yo no mucho, se solucionó algo la guerra y mi urea en vez de 9.50 vale 7.60, que igual es cara históricamente, pero me permite llegar a buenas rentabilidades. Nos damos vuelta y le metemos 80. Y ese 40, 50, 60% que había dejado de cebada abierta, de un día para otro la convierto de forrajera a cervecera y participo en el negocio de la cervecera, pero ya con mucho más datos sobre la mesa. Así que creo que eso me parecía interesante dejárselo como punto flexible de este dato, ¿no? Y por último, y ya corto para no sacar tiempo, que quedan 2 minutos, siempre el CREA hace encuestas a los 2.200 miembros, a los 200 y pico de asesores, y hace distintas preguntas. Creo que la presentación debe tener 130 diapositivas. Pero me pareció interesante esta, ¿no? Hay empresas que ven un contexto de oportunidades y hay empresas que ven un contexto de amenaza, ¿no? Pero ¿cuál es la característica de las dos? Las dos empresas, los dos grupos de empresas están buscando eficiencia, ¿no? O sea, uno el 46 y el otro 40, pero los dos dicen que hay que hacer eficiente cada uno de los procesos de las empresas, ¿no? Y me ven, si quieren, para hacer todo, que quieren a las que pueden ver alguna amenaza en el negocio, ¿qué están haciendo las que tienen amenaza en el negocio y cuáles con decisiones están dando un poquito más de peso en empresas? Bueno, una es cubrir riesgos. Creo que una forma de cubrir riesgos es vender granos a medida que van llegando a ese precio de dolor, o si nunca tomo seguros de los cultivos, tomar seguro de los cultivos. Todos estos márgenes que vimos tienen puestos seguros a granizos y algunos definen a granizo más helada. El otro punto es diversificar, o sea, cuanto más diversifico, en general, a veces puedo lograr pasar a un contexto de amenaza de mejor manera posible, y en algunas empresas empezando a reducir algún campo que no me cierra, que siempre queda caro, y reestructurar parte de las empresas, ¿no? Creo que estos puntos de amenazas, si uno cree que los precios de los granos van a seguir, de los fertilizantes van a seguir caros, que algunos costos de implantación, labores, fletes comerciales van a seguir caros, algo tenemos que inventar, ¿no? Si no, vamos a ir en caída libre. En oportunidades, bueno, está todo lo contraste, pero en oportunidades también hay empresas que ven distintas estrategias de modelo. Y ya para concluir, es parte de lo que hablé, ¿no? Y para cumplir los tiempos todavía estamos a tiempo de que el plan de siembra, hay alternativas, nos dan margen, no es todo, es una nube negra en el camino, que uno escuche y lee, que parece que está mal, ¿no? La verdad es que hay alternativas. Yo creo que buscando y potenciando los cultivos de mejor renta, como colza, girasol leico, girasol común y las cebadas, podemos generar un buen resultado. Dejemos abiertos los lotes de buen potencial si hacemos soja y maíz, pero los dos dan resultados positivos. Por el momento no comprar el nitrógeno, el diamónico y monoamónico ya estamos jugados, estamos a 40 días de sembrar, así que es decisión de cada una de las empresas, pero en líneas generales los conceptos son estos que les digo, ¿no? Soja y maíz dejémoslo abierto, potenciemos los cultivos que más resultados en margen y renta da, apuntemos a abrir una cebada forrajera, pero abiertos a cambiar si todo cambia a favor de la forrajera o de trigos de buen potencial. Cuando digo potenciemos las tecnologías de costo cero, es básicamente lo que decía. Si tengo un trigo largo que da más que un corto, ¿por qué me voy a sembrar un trigo corto? Sembremos lo largo. El resto de los costos son exactamente lo mismo. Y para tomar decisiones de venta, repito, y lo elaboramos mucho en esas empresas, creo que la estacionalidad de precio y el precio de dolor son dos datos muy importantes a tener cada uno presente en sus empresas para tomar mejores decisiones de venta
y multiplicar mucho más el P por Q, que son los que son el factor de movimiento para lograr los máximos resultados en los cultivos. Así que de mi parte, no mucho más, cumplir ahorita y a disposición. Impecable, Diego. Bueno, vamos a vos, prendí la cámara. Andábamos con algún problemita ahí de señal. Ahí Estamos medio estás. complicadito, ¿sí? Ahí está. Medio No, complicadito. no, se ve impecable, se ve impecable. Voy con la primera, Diego. Tomá agua tranquilo. Quiero agradecer también de paso a quien sponsorió, a Sur Agropecuaria, que sponsorió este bloque con Diego Aguilera. No escucho nada. Bien, Dime. ahí estamos. ¿Crees que con los cambios de política económica esa estacionalidad de precios se va a ver disminuida respecto a lo que fue el promedio de los últimos 8 años? Mira, está muy buena pregunta. Mira, ya cambio económico o cambio político venimos desde hace ya 1 año y medio, 2 años y medio, y estas estacionalidades de precio las seguimos viendo fuertemente en todo el año 24, todo el año 25 y lo que va el 2026. Y el otro factor que estamos viendo que sería como condimento, es decir, que se podría cumplir en lo que resta del año, es que los pases que estamos viendo en soja y en maíz siguen siendo positivos y cumpliendo la estacionalidad de precio, ¿no? Tiene más impacto en los factores de la producción a nivel argentino y a nivel mundial y en qué momento están las ventanas de oferta y demanda, que me parece que la decisión política, ¿no? Lo que sí pasa es que algunos productores cambiaron la estrategia, que seguramente capaz que Salvador lo comenta ahora, ¿no? Antes, conservar los granos capaz que valía la pena porque teníamos brecha cambiaria, o todo podía pasar con los cambios de los derechos de exportación, o con las inflaciones y devaluaciones, pero esos productores son los que están en general, que podían tomar la decisión, son los que están bien económicamente y financieramente, los que pueden o los que necesitan vender en plena cosecha, saber las estacionalidades, le está viniendo muy bien para tomar decisiones inteligentes y buscar la plata por otro lado, ¿no? Bien. Acá hay como una doble pregunta, ¿no? Es una comparación entre tipo de fertilización. Yo te la leo entera. Dice, el uso de fertilización variable en lotes de fina. ¿Cuánto ayuda a ser más eficiente en la construcción de los márgenes? Y la entre sólidos y líquidos, diferencia en precio y uso de maquinaria. Está un poquito como compleja. Está clarísima. Bien. Bien. Yendo a la eficiencia y maximizar la rentabilidad y tratando de ser lo más prolijo posible, vamos al mundo ideal. Si uno tuviera la sembradora con variable y con cortes en su siembra, hasta si uno podría variar el monamónico, sería ideal para poner en cada ambiente, pongámosle el de alto potencial, el de medio y el de bajo, el fertilizante que realmente necesita ese modelo de rendimiento activo y datos que tengamos de fósforo en el bray en el suelo, ¿no? Y después, yendo a lo que es fertilización nitrogenada, si me voy a lotes de ambiente alto y medio potencial, casi que esta campaña, si vamos a forrajear, uno tendría que variar, porque estamos bajando los modelos, sí en el ambiente muy, muy malo, que lo podemos llamar el de bajo potencial, ¿no? Pero sí, ¿dónde va la variable? La variable iría en la segunda pasada si todo cambia, ¿no? Poner que todo cambia y quiero seguir siendo eficiente, al ambiente de alto potencial y medio potencial, uno le puede estar poniendo 120 kilos urea, por poner un ejemplo, porque yo sé que ese lote me va a dar muchos kilos, y al ambiente más flojito me pone 120, le pondré 50, pues yo sé que en algún momento el estrés me lo genera, ¿sí? Después, yendo a la segunda pregunta, que era el líquido sólido, Sí. hoy en día, que era la segunda pregunta, que es líquido o sólido, esto veo dos puntos, ¿no? Si uno analiza solamente el sólido por un lado y el líquido por el otro, el sólido queda más barato, ¿no? Pero si uno mira que el sólido, el líquido, perdón, lo distribuye de mejor manera, es más fácil incorporar el azufre en líneas generales, para nuestras cuentas casi que el sólido bien aplicado contra el líquido se igualan. Es así que ese sería un poco el comentario. Hoy en día no analizamos solamente por modelo DN, sino tratamos de esos modelos DN que vayan con azufre. En general la fertilización fosforada, nitrogenada, sólida, vale más caro que como pasada que la líquida. Entonces, en general hoy lo vemos casi igualados a esa cuenta, Ricardo. Ok, bien. Te paso a girasol. ¿Cómo estás viendo la comercialización y los compradores de girasol? Yo creo que esto tiene que ver con la famosa historia de que siempre estaba como
como eran como 3 o 4, ¿no? Y me parece que estas 2 últimas o 3 últimas campañas creció, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás viendo esto? ¿Y cuál es más sencillo y con más competencia para vender? ¿El oleico o el Bien. girasol común? Bien. En general estoy viendo que cada vez hay más jugadores. ¿No? Antes había 2 a 3 compradores, había 3 compradores de 4 granos grandes. De esos 3, 4, después se juntaron los 2 más grandes, o sea, quedaron 3 y cada vez más grandes. Pero ya desde el año pasado, con la exportación de grano como semilla y alguna exportación de aceite que está armado directamente de girasol, estoy viendo bastantes más jugadores. Es más, parte de los 3 grupos CREAS donde participo, hubo mucha venta con algunos de estos exportadores de menor volumen. Entonces, en línea general estoy viendo que el mercado se está abriendo, ¿no? Entonces, eso me parece que es sano, es muy bueno para el cultivo, porque estamos hablando que pasamos de 2 millones de hectáreas a 2,7. Entonces, tener más jugadores que compren me parece que es muy sano para el cultivo. Después, ¿cuál de los dos es más sencillo vender? Infinitamente más sencillo vender el común, ¿no? O sea, si uno dice, che, ¿cuál de los dos es más sencillo? Es el común, pero ahí lo que uno termina viendo es que uno se estaría perdiendo los 30-40 dólares de prima que tenés por tonelada. 40 dólares de prima por tonelada en 3.000 kilos de rendimiento, estamos hablando de 120 dólares. En los márgenes que mostramos hoy en día, 120 dólares es un montón de plata, ¿no? Así que, pero sí, por facilidad es mucho más fácil el común. Y para conseguir la semilla es mucho más fácil el común y en general vale más barato, pero todo está arbitrado, ¿no? Por algo vale Claro. más la semilla de alto leico en el mercado, porque tiene una prima de precio. Clarísimo, clarísimo. Bueno, hay muchas preguntas, tengo una sola, una última te hago, Dieguito. El clúster de cebada y el plus de valor para los productores, ¿no? Es una pregunta, hay varias de esto de cebada, ¿no? Y me encanta porque yo siempre digo, mirá, hay un clúster, yo lo veo como muy armadito, ¿viste? La genética, la comercialización, el plus de valor, la entrega, los cupos, como que te facilita las cosas, ¿no? Eh, Creo que eso se da mucho más en la maltera, por ahí después en la forrajera. Pero ¿cómo lo estás viendo a nivel comercial como agregado de valor, ¿no? Eso. Está muy bueno. En líneas generales, cuando mira el clúster cervecero es muy bueno, como lo transmití, es cada vez tenemos mejores variedades, todos los años tenemos incorporaciones. Hoy lo mostraba Jorge, las nuevas variedades, por ejemplo, Florence de Quilmes, o el otro día tuve una reunión con la gente de Cerfoli, que tiene también nuevos materiales que cada vez tienen más potencialidad de rendimiento y cada vez más sanos. Entonces, vos lo mirás desde ese lado, es espectacular, ¿no? Después, desde el lado comercialización, me está gustando que algunas empresas, por ejemplo, ya empiezan a promediar que una empresa le vende a otro. Entonces, ya no hacen que cada camión es una unidad independiente, sino, ejemplo, Surfer, le voy a decir, che, yo tengo 1.000 toneladas y te promedio las 1.000 toneladas. Entonces, eso tiene un plus de decir, che, tengo un camión que me dio 8 proteínas, tengo otro de 10, otro de 11. Entonces, uno en ese globo puede vender más toneladas teniendo un mejor factor productivo. Y así puedo contar de Burman en Rosario y algún otro más, ¿no? Entonces, eso lo veo muy, muy positivo, tanto el factor semilla como el factor comercial. Pero acá manda el mango. Y hablando mal y pronto, ¿no? Si hoy no vemos a corto plazo señales de que la cervecera le gane a la forrajera en este contexto de fertilizantes caros, como pasó en la cosecha que estamos terminando, parte de la producción se va a canalizar por la forrajera, que es infinitamente más sencillo. Eso justo hablamos, repito, en una reunión de ayer de CREA Comercial. Vender cebada forrajera es como vender soja. Es un commodity que entregaste, cuenta la humedad y pasás a cobrar por caja a los 7 días. Entonces, tiene que estar esa señal de precios porque si no, se va a canalizar de mercadería desde el lado forrajero. Esa es mi opinión. Impecable, Diego. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso acá en nombre de los 1.140 personas que te están viendo. Bueno, Muchísimas gracias. Excelente, excelente. gracias.